Hace 2 semanas, Proconsumidor informó que había cerrado algunos establecimientos e impuesto multas millonarias porque estaciones de combustibles despachaban por debajo de la cantidad que pagaban los consumidores. Uno de los casos que se dieron a conocer en los medios de comunicación y redes sociales fue el de una dispensadora ubicada en la avenida San Vicente de Paúl. Esto nos motivó a solicitar por libre acceso a la información las actas de inspección del Indocal y de Proconsumidor. Entre enero y agosto del año en curso, inspectores de Proconsumidor con técnicos del Indocal inspeccionaron al menos 716 mangueras de diferentes estaciones de combustible. Al menos 23 de estas no estaban calibradas, es decir, que estaban vendiendo más o menos combustible por el que usted estaba pagando. Cabe destacar que en la mayoría de los casos analizados por nosotros, la balanza se inclina en beneficio de los dueños de las estaciones. También fueron inspeccionadas las bombas de gas y de 107 mangueras, 10 arrojaron parámetros fuera de la norma establecida. A continuación presentamos algunos de los casos de las estaciones que supuestamente habrían incurrido en irregularidades y otras en las que los contadores no empezaban en cero, o sea que cuando usted le empezaban a echar la gasolina o el gasoil, ya la máquina estaba contando. Vean nuestro reporte, gasolineras y plantas son un negocio redondo. Mientras los consumidores de combustibles se quejan de los altos precios, paralelamente se comprueba que en gasolineras y bombas de gas existen anomalías que afectan de manera directa a los adquirientes. Pareciera una paradoja, pero es la realidad. Pagar la gasolina premium y que te echen la regular, con medidores que no arrancan en cero. Tanques de gas reparados que te los venden como nuevos. Fueron algunas de las singularidades encontradas por Proconsumidor y el Indocal en más del 30% de los centros de expendio de combustibles visitados. Cuando ellos sancionaron la primera estación, estuvimos allá y quedamos en que nos íbamos a comunicar para manejar el caso de manera institucional, porque evidentemente que ellos están manejando el tema con mucho desconocimiento de la parte técnica. Y imagínate ahora con el manejo de las redes y publicando una cosa como esa, generalizando, imagínate que nos afecta totalmente al sector completo, no solamente a Nadega, esto afecta al sector de los combustibles completos, porque realmente es un descrédito de manera abusiva por parte de Proconsumidor, que yo entiendo que ese no es el sentimiento del presidente Luis Abinader. Reporte Especial tuvo acceso a 70 actas de inspección de Proconsumidor e Indocal, realizadas entre 2021 y 2022. 26 de esos informes contienen los hallazgos antes descritos, entre otras irregularidades, que se dan en las gasolineras y plantas de gas. Estos hechos se traducen en la sustracción de dinero del bolsillo de los consumidores finales. Tras recibir una denuncia a través de las redes sociales, inspectores de Proconsumidor se dirigieron a la metalera La Bendición de Dios, ubicada en el barrio Puerto Rico de Santo Domingo Este. Allí comprobaron que los tanques de gas en venta como nuevos, con plásticos incluso, son realmente reparados, sin ningún estándar de calidad aprobado por una normativa. A pesar de tener calcomanías y ser identificados con la marca Duramás, estos cilindros no contaban con registro industrial de la compañía antes referida. Las autoridades de Proconsumidor incautaron al menos 29 tanques del gas del referido comercio. Por la naturaleza de la operatividad y de las situaciones que implica, lo que se hizo aquí es, en cumplimiento de la ley, que se apoderó al Ministerio Público del expediente para que ya sea entonces el juez el que, en virtud del artículo 111, disponga el decomiso definitivo de los mismos y su destrucción. Eso se hizo. Habría sido el artículo 51 de la Ley 358/05 que establece: la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor será competente de oficio o a denuncia de parte interesada en los casos de inexactitud del peso y medida de los productos y servicios que se oferten y comercialicen en el mercado.
así como en los casos de deficiencia en las condiciones de calidad, normalización técnica o estándares de calidad y servicios de postventa, para adoptar las medidas que sean necesarias a los fines de garantizar los derechos del consumidor o usuario. Esto es lo que facultó a la institución a clausurar algunas mangueras de estaciones de combustibles. En el caso de las gasolineras, nuestros técnicos, cuando les visitan, lo hacen en compañía o en coordinación con los técnicos del Indocal, que son los que por mandato de su ley, en principio, tienen los controles de ese tipo de negocio, pero que como la ley nuestra es una ley que sombrea o es supletoria a todas las demás leyes sectoriales, nosotros podemos siempre actuar, pero siempre en el caso del especio lo hacemos en coordinación con ellos. En el listado figuran varias estaciones de gas y gasolina, a las cuales les fueron cerradas entre una o más mangueras, tras estas arrojar valores por debajo o por encima de los rangos permitidos. Es decir, que las mangueras a través de las que se vende el combustible está expidiendo más o menos de la cantidad por la que el usuario está pagando. A continuación les presentamos algunos casos donde la balanza estaba inclinada para el lado de las gasolineras y las bombas. Entre las estaciones que se habría identificado esta situación están Disprogas, ubicada en la carretera Clavenillas, en el sector Los Ríos de la provincia Bauruco. La misma situación se dio en Rojo Gas, ubicada en la avenida Isabel Aguiar, en el sector Herrera. En este caso se cerraron 2 mangueras. Una manguera de las 24 con las que contaba el establecimiento de la estación Ecopetróleo, ubicada en el sector de Vista Bella de Villamella, fue cerrada tras arrojar mediciones por debajo del rango de tolerancia permitido. La misma situación se dio en Salcedo, en la bomba Andrés Gas, ubicado en la carretera Villa Tapia, en el kilómetro 11,5. En este comercio también estaban vendiendo combustible en 2 mangueras. Una tenía un sello rojo de cerrada y otra con uno amarillo que indicaba que debía estar reparada. Esto también fue identificado en una estación de Propagás, ubicada en la Jacobo Magluta, donde hallaron una manguera que arrojaba valores fuera del rango establecido. Esas irregularidades que han sido detectadas se expresan en el hecho de que los gasolineros, los que venden combustible, controlan los grifos para suministrarle al cliente menos combustible del que efectivamente compramos o por el que efectivamente se paga. Ellos eso lo controlan y entonces nuestros supervisores, en el caso de los combustibles, se actúa siempre en coordinación con Sidocal. La falta de calibración de las mangueras que dispensa combustible también es común en las estaciones de gasolina. Una de las actas detalla que fue la denuncia de un ciudadano quien aseguraba que el medidor estaba controlado en favor del proveedor, lanzó una alerta. Pocos días después, personal del Indocal y Proconsumidor inspeccionarían la estación de Petronan, ubicada en la avenida Progreso en San Isidro, donde comprobaron que un dispensador de diésel regular arrojó valores fuera de lo permitido. En ese municipio, pero en una estación de Sunix ubicada en la avenida Charles de Gaulle, las autoridades cerraron 2 dispensadores de gasolina premium por la misma razón. El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles, Juan Matos, asegura que son variadas las razones por las que se puede desequilibrar una manguera y que en algunas ocasiones los perjudica también a ellos, que son los detallistas. Un país como el nuestro, en el que hay tanta variación de la energía, que se puede ir la energía, que entra la planta, que entra el inversor, pues esa calibración que es electrónica, en estos momentos pues, se puede descalibrar. Y la muestra es que hay estaciones que se han descalibrado y están dando de más. El medidor tiene que estar estándar, o sea, no puede ni tener ni más ni menos. Es como el efecto de una caja chica, no te puede faltar ni te puede sobrar, porque ahí hay algo raro. Inspectores de Proconsumidor y técnicos de Indocal cerraron 4 mangueras de la estación de combustible Nativa, ubicada en la avenida Progreso del sector Invivienda. 3 de estas dispensadoras de gasolina premium y una de gasolina regular arrojaron valores por debajo del rango permitido. Otra estación de esa misma empresa, ubicada en el sector Luperón, donde tomaron muestras del combustible, que tras analizarlas arrojaron los resultados siguientes. Los niveles de octanaje que se declararon no se correspondían con el hallazgo.
La calidad nosotros la medimos en base a una denuncia que pudiera llegar, porque el estudio de un análisis de calidad es un poco costoso. Eso se lleva al laboratorio y hay que hacer muchas pruebas. Entonces, cuando llega una denuncia, y si evidentemente no ha ocurrido una alarma por cual se deba hacer un análisis de la calidad, pues entendemos que debemos centrarnos entonces en la parte que tiene que ver con la medición, que sea correcta. Durante las indagatorias y conversando con empleados de las instituciones involucradas en esta investigación, algunos aseguraron que empleados de Proconsumidor estarían recibiendo presiones y amenazas por sectores interesados. Y esta habría sido la razón por la cual la directora jurídica de Proconsumidor se negó a hablar con nosotros. Le preguntamos al presidente de Anadegas si estas coacciones podrían estar viniendo del sector combustible, y esta fue su respuesta. Totalmente negativa. Eso ellos no tienen razón. Eso no es verdad. Las instituciones gubernamentales tienen la autoridad, tienen el poder para ir. Ahora, cuando se salen de su función y quieren ir a aplicar un trujillismo rancio, y yo soy el que manda y yo te voy a cerrar porque la ley me autoriza, entonces ya ahí hay excesos. Pero yo no creo que llegue a que hayan amenazas. Esos son un cliché que ellos están utilizando para justificar su abuso ante un sector. Y como te digo, nosotros representamos al sector social que tiene los combustibles, que son los detallistas. Le preguntamos al asesor de la Dirección Ejecutiva y encargado del Departamento de Litigio de Proconsumidor si entre los hallazgos hay un patrón que señale qué tipo de combustible es más común que tenga la manguera fuera de los parámetros, y esta fue su respuesta. El bombero, el dueño de la estación, se vea más motivado a manipular las mangueras del combustible más caro, porque evidentemente lo que a ellos los motiva a eso es la rentabilidad que ellos entienden que le deja. Pero lo cierto es que la ley no contempla el tipo de cuál manguera esté manipulada, sino cuántas mangueras puedan estar manipuladas. Para medir si la manguera está calibrada, en el caso de los combustibles líquidos, los inspectores utilizan el Serafín, un medidor volumétrico estándar con capacidad para 5 galones, el cual sirve para verificar y certificar la exactitud de los medidores de los surtidores o dispensadores en la venta de combustible al público. En el nuevo reglamento se le puso un parámetro más, que es de -6 más 6. Cuando se encuentran por debajo de este parámetro, una vez vertido en el Serafín, que muestra, el Serafín debe estar totalmente en una superficie plana para que pueda dar el equilibrio del punto de medición. A una estación de combustibles, Next, ubicada en la calle Charles Sommer, Proconsumidor le cerró 2 mangueras, una de gasolina premium y otra de diésel ultra premium, ya que estas proyectaron valores fuera de los rangos permitidos. Conforme las declaraciones de Raiza Grullat, inspectora de Proconsumidor, al momento de realizar las inspecciones, las mangueras deben estar calibradas dentro de los parámetros establecidos. Es decir, que no expendan más combustible que el que usted está pagando, ni menos. Y en este último caso es más grave la situación porque afecta al consumidor. Si lo muestra por encima, hay evidentemente una irregularidad, y si lo muestra por debajo, la irregularidad todavía es peor. En provecho para sí y digamos que perjuicio del consumidor. De acuerdo a las declaraciones del presidente de Anadegas, las acciones ejecutadas por Proconsumidor son arbitrarias, tras imponer multas que van desde los 50.000 hasta los 2 millones de pesos. El simple hecho de sancionar con multas arbitrarias de 500.000 pesos una estación porque tenga una manguera o 2 descalibrada dentro del margen permitido, porque hay un margen permitido que viene de fábrica de las máquinas, que es de -5 a +5. Las autoridades también cerraron 2 mangueras en una estación de Texaco, ubicada en la avenida Prolongación 27 de Febrero, tras comprobar que 2 mangueras de diésel regular arrojaron valores por debajo del rango permitido. Esta misma situación se dio en una estación de Ecopetróleo en la zona universitaria, donde una manguera de diésel regular arrojaba valores que no estaban permitidos. En el municipio de Cotuí, en la calle Duarte, las autoridades cerraron otra manguera en una estación de Petronán
debido a que los medidores que dispensan el combustible no arrancaban en cero. También cerraron 3 mangueras de diésel regular en la carretera Quitasueño de Mano Guayabo. Autoridades de Proconsumidor comprobaron que no estaban calibradas. En el tema de las multas, en la ley tenemos una especie de gradualidad que de alguna manera le da la facultad al señor director ejecutivo para que las gradúe. Sin embargo, el monto que se pueda aplicar está expresado en función de salarios mínimos, pero el monto que se aplica tiene mucho que ver con la cantidad de manguera que la supervisión, al momento de supervisar, se evidencien como manipuladas. De ahí depende. No es la misma situación en la que puede encontrarse una estación de gasolina con 2 mangueras manipuladas que uno que tenga 9 o tenga 8 o tenga 7. Eso se toma en consideración. Por eso hablamos del tema de la gradualidad de la multa. En ese mismo municipio, Cotuí, en una estación de combustibles ESO, de acuerdo al acta de Proconsumidor, establecieron que después de una inspección hallaron una manguera de gasoil regular arrojando valores fuera del rango permitido. A esa misma compañía le cerraron al menos 7 mangueras de dispendio de combustibles en una estación ubicada en la avenida San Vicente de Paúl, producto de que 5 estaciones de diésel premium, una de diésel regular y una de gasolina regular, arrojaron valores por debajo del rango mínimo aceptado. En el caso de la estación última que ha estado en las redes de comunicación, pues la estación estaba dentro del margen permitido. Aunque se cierre la manguera, pero no había razón para que esa estación fuera sancionada, inicialmente con 500,000 pesos y luego le meten una multa de 2 millones de pesos de manera totalmente arbitraria. Y sobre todo lo que peor ellos hicieron fue manejar eso en los medios de comunicación, generalizando que las estaciones todas acostumbran a hacer eso, y eso no es así. 2 meses después de esa visita, las autoridades de Proconsumidor se apersonaron nuevamente a la estación y comprobaron que las mangueras que habían cerrado estaban vendiendo combustible a pesar de la prohibición. Lo importante es que la ciudadanía sepa que en Proconsumidor tienen su aliado necesario para asegurar que el combustible por el que pagan es el combustible que van a recibir y que reciben. Las multas impuestas por Proconsumidor inician en 50,000 pesos. Hasta ahora han tenido un tope de 2 millones, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y el impacto que ha tenido en los derechos de los consumidores. Además, el grado de intencionalidad del infractor, el grado de participación en la acción u omisión y la reincidencia, entre otros parámetros. Habiéndonos sentado en la mesa de negociación, de diálogo con el director, y entonces no cumplieron con el acuerdo que hicieron con nosotros de manejar siempre las cosas con las 2 instituciones. No cumplieron con eso y cerraron de manera arbitraria, solamente buscando dinero, porque es la multa lo que a ellos les interesa, que le paguen, no es otra cosa. A la lista de mangueras que arrojaron valores por debajo o por encima de lo establecido se encuentra United Petroleum, ubicada en la carretera de Punta Cana. También está Ecoana 1, ubicado en San Cristóbal, a la cual le cerraron 6 mangueras de combustible líquido, las cuales debían ser calibradas, ya que 2 de gasolina regular y 3 de gasolina premium, además de una de diésel regular, arrojaron valores por debajo del rango mínimo aceptado. Nosotros no podemos ir a ver la intención como Proconsumidor. No podemos detenernos a verificar la intención, ni detenernos siquiera a considerar si la manguera llegó con un problema de fábrica. Lo cierto es que el problema está. Y si lo evidenciamos, usted me lo resuelve como aconsejen las circunstancias. O sea, lo de la intención nosotros no podemos detenernos a verificarlo. Eso no, jamás. Ahora, ese es el argumento de ellos. Quizás para plantearse quedar bien ante la sociedad que ve y vigila. Asimismo, 9 mangueras de la estación Shell de Puerto Plata, ubicada en la calle 12 de Julio, no estaban calibradas. 4 mangueras eran de gasolina premium, 4 de regular y una de diésel premium. Cabe destacar que la mayoría de estos centros de expendio de combustible, según las actas de Proconsumidor, no cuenta con un libro de reclamos. Nosotros tenemos organizado el procedimiento sancionador administrativo que agotamos cuando se evidencia que estos establecimientos no cuentan con ese libro de quejas. Nosotros tenemos en las estaciones un libro de quejas de Proconsumidor
que se supone que el cliente que tenga una queja, lo primero que debe de hacer es acercarse a las oficinas de la estación para verificar su queja y entonces si llenar el libro de quejas, se le da una copia y con esa copia ir a Proconsumidor. Pero cuando ellos establecen que tienen denuncia, nunca nos han presentado la hoja de queja previa al procedimiento. Juan Matos asegura que ninguna de las empresas afiliadas a Anadegas incurren en faltas que afecten a los consumidores, ya que estos son su principal activo. Nosotros nos cuidamos de que no tengamos un descrédito, porque nosotros estamos ahí para vender combustible y nuestro negocio es vender combustible. No es inteligente nosotros ni tratar mal a un cliente y mucho menos dejar de servirle el combustible que el cliente paga. Porque a mí me interesa que tú vuelvas cada semana o cada vez que tú vas a abastecer tu vehículo de combustible, vayas a mi negocio, porque ese es mi negocio, venderte cada vez que tú necesites el combustible. No sería inteligente de mi parte yo engañarte una vez porque tú no vas a volver. Pero para las autoridades, el hecho de que más de una manguera no esté calibrada no es coincidencia.